Les doy la bienvenida a un episodio más de Supéralo, por favor. Yo soy Eva Latapí, soy psicóloga y me puedes encontrar en Instagram como Eva-Latapí. Desde hace más de 10 años que llevo trabajando con duelos amorosos y hay un concepto del que me gustaría hablarles porque justo este proyecto, Supéralo, por favor, nace de un duelo que yo estaba atravesando personalmente. Entonces, un duelo que inclusive como terapeuta de pareja, como terapeuta de duelo, estaba atravesando y para mí fue muy complicado. Pero algo que decidí fue anotarlo todo para poder compartirlo después, para poder compartir lo que estaba haciendo para mí y no olvidar, porque cuando no estamos en dolor, se nos olvida y se nos olvida lo difícil que puede ser. Y justamente ese es uno de los conceptos que quiero compartir. De los mensajes que recibo de las personas que me escuchan, de las personas que les sirve este episodio, estos episodios, que les sirve el tema del desamor, quiero hablarles de el día o la noche más oscura de nuestro duelo. Y quiero platicarles un poquito alrededor de este concepto que he estado reflexionando porque justo hace unas semanas fue el inicio del invierno que empieza en teoría entre el 21 y el 22 de diciembre. Y esto es una fecha que a mí se me hace muy interesante porque no lo había pensado, pero este año lo pensé, tal vez lo pensé en su momento, pero este año lo pensé porque el 21 de diciembre fue justamente el día que yo terminé la última relación y es el día que entra el invierno. Y me acordé porque estaba hablando con una paciente que ella vive en Dinamarca y me estaba contando que ella está atravesando un duelo, está atravesando un proceso y que le estaba costando trabajo pensar en lo difícil que iba a ser el inicio del invierno. Sobre todo ese día que, bueno, yo viviendo en Cancún no lo siento así. Sin embargo, hay otros lugares que era lo que ella me platicaba, donde el día más oscuro del año es el día que empieza el invierno. ¿Por qué? Porque es la noche más larga, eso es el día que menos horas dura el sol. E interesantemente, es entre el 21 y el 22 de diciembre. Por lo menos así fue en este año y sabemos que es como el día del solsticio de invierno. Y esto lo platico porque estuve reflexionando en este tema cuando estaba hablando con ella, me cayó el 20 que justamente pues se cumplían 4 años que yo había terminado esa relación que me había llevado a empezar este proyecto, empezar este podcast y todo lo que comparto al respecto. Y hay algo que quiero compartir, porque si bien ese día empieza el invierno y ese día es el día más, que la noche es la más oscura del año, cuando hablamos de un día, el duelo, el día más oscuro o la noche más oscura de tu duelo es como después de esta noche, que es y textualmente, la noche del 21 de diciembre, que es esa noche tan larga, a partir de ahí empieza a girar el mundo de tal manera que cada vez dura menos la noche. ¿Y a qué me refiero con todo esto y por qué espero poderlo aterrizar y poderlo compartir? Porque todas las personas vamos a pasar ese día, ese momento particularmente, si bien sí son periodos, son momentos, pero cuando hablo con personas que han sanado, cuando hablo con personas que acompaño en su duelo, siempre hay un momento en el que decimos, ese fue el momento en el que más rota me sentí. Ese fue el día, el momento, la circunstancia que más rota me sentí. Y justo hablaba con el grupo de apoyo y les hacía esta pregunta en esas fechas, les hacía esta pregunta, ¿cuál es el momento más difícil que tuviste en tu duelo? ¿Cuál fue ese día que dijiste, este día ha sido el más difícil? Cada quien lo tenía súper identificado. Y yo me costó muchísimo trabajo, tanto tiempo después, poder identificar cuál fue mi momento. Sin embargo, estas personas que están atravesando el duelo actualmente, por eso están en el grupo de apoyo para acompañarse durante el duelo, estas personas tenían súper identificado el momento, todo, todas las, todas las características, todos los detalles de ese momento tan doloroso que es algo que he dicho constantemente aquí en el duelo. Sin embargo, ese momento, ese dolor se olvida. Te acuerdas que te dolió. Yo me acuerdo que el último duelo que tuve fue súper doloroso, pero no me acuerdo
pero ya no me duele cuando me acuerdo. Ya meramente es como una idea lógica. Inclusive hay veces que hasta me cuesta trabajo, si no lo hubiera escrito, si no lo hubiera compartido tanto aquí también, me costaría trabajo creer que realmente pasó. ¿Realmente me dolió tanto? O imaginé que me dolió tanto. Pero no, yo me acuerdo y lo tengo escrito en todos lados que cuando yo estaba atravesando ese duelo, estaba siendo súper difícil y que esta persona que mi expareja con quien terminé muy bien y todo no fue un rompimiento caótico, pero también cada vez que le veía, porque pues, me lo encontraba o lo que fuera, también me movía muchísimo. Y el otro día, interesantemente, me lo encontré corriendo y me acordé de eso, me acordé cómo una situación tan sencilla como pues encontrarte a alguien corriendo, cómo podía moverme por completo el piso, cómo podía sí, desconcertarme a tal grado que me costaba mucho trabajo como recuperar mi paz a lo largo del día. Y bueno, me impactaba muchísimo. ¿Cómo se va pasando? Y esto lo quiero, justamente todo esto lo quiero compartir, porque cuando tú tienes identificado ese momento en el que dices, Eva, este es el momento en el que más trabajo me ha costado, este es el momento en el que más me ha dolido, este es el momento en el que más rota y más roto me he sentido, es este. Y a veces también cuando vienen las personas a terapia, me ha pasado que me dicen, Eva, inclusive en terapia, este es el peor momento que he tenido, nunca voy a superar esto, es lo más doloroso que me ha pasado, no puedo creer que estoy atravesando esto otra vez, todas estas ideas, todo este diálogo que tenemos cuando estamos en dolor. Inclusive en ese momento yo les digo, perfecto, estás teniendo el día más oscuro del duelo, se te va a olvidar, se te va a olvidar. Así que acuérdate de todo. Acuérdate de los detalles, acuérdate de qué sientes, acuérdate de qué piensas, acuérdate de inclusive qué traes puesto, acuérdate de tu día más oscuro del año. Acuérdate de tu día más oscuro del duelo. ¿Por qué? Porque va a pasar. Yo te prometo que va a pasar. Si bien va a haber días oscuros, sí, pero hay un punto en el que si no tomamos como referencia ese momento tan doloroso que tuvimos, se nos olvida lo doloroso que fue y no podemos poner en contexto lo que hemos sanado. Por eso es algo que les comparto muchísimo aquí en el podcast y que comparto también en los talleres que doy o en los retiros, en el grupo de apoyo. El usar es increíble la oportunidad, la ventana oportunidad que hay en ese día tan oscuro que tenemos, en ese día que entra el invierno, en ese día que sentimos que estamos completamente rotas o rotos. Hay tanta oportunidad ahí. ¿Por qué? Porque puede ser que es cuando tocas fondo y cuando dices, no, no creo que nada más me vaya a doler tanto como esto. Es una gran ventana de oportunidad. Obviamente es horrible pasar por ahí, pero hay un punto en el que le das las gracias a ese día y a esa versión de ti. Yo me acuerdo que en mi propio duelo, o sea, haciendo memoria, que es algo que no me pude acordar el día que estaba platicando con el grupo de apoyo, pero yo me acuerdo que en mi propio duelo, en pandemia, atorada, fueron muchísimas cosas, atorada en casa de mi mamá, me acaba de regresar a vivir a México, estaba viviendo en Los Ángeles, me acaba de regresar, no tenía trabajo, tenía unos pacientes, se perdió todo, pasamos todo online y pues yo nunca había dado terapia online, ta. Y aparte de todo, estaba superando a esa expareja que meses antes estaba con él viviendo en Estados Unidos en una vida pues más estable y ahorita estaba metida en la incertidumbre total de una pandemia. Y bueno, yo me acuerdo de una noche que yo estaba en casa de mi mamá, que justo me subí a meditar con mi mamá y estaba pensando en cómo esa versión de mí, ese momento, algo que yo pensé fue, ahorita me siento completamente rota, extraño muchísimo a esta persona, me duele muchísimo lo que está pasando, me gustaría que las cosas fueran diferentes, tal vez de haber sabido que venía una pandemia yo no hubiera tomado las decisiones que tomé, no sé, lo que sea, y ahorita las agradezco infinitamente, pero eso es otro tema. Y me acuerdo en ese momento que yo estaba tan rota, acostada, y me acuerdo, hasta veo el techo, porque me acuerdo que estaba viendo el techo después de meditar con mi mamá y no sé, que estábamos en silencio y me acuerdo haber pensado, esta es la versión de mí a la que le tocó vivir este duelo, hoy por hoy.
yo voy a enfrentar este dolor y voy a atravesarlo de la forma más consciente que yo pueda, más consciente y más intencional que yo pueda, para que mi yo del mañana lo tenga resuelto, porque yo sé que voy a sanar. Y sabía que iba a sanar por un concepto lógico, porque como terapeuta de duelo, como terapeuta en general, como psicóloga, yo sabía que se sana. Sí, se sana, yo sé, el tiempo no sana todo, no es el tiempo lo que sana las heridas, es lo que hacemos con el tiempo, pero tampoco podemos acelerar la sanación y podemos acelerar el tiempo para que nos deje de doler, tampoco es por ahí. Entonces, el poder reconocer que yo sé que voy a sanar. Cuando estamos en dolor y lo entiendo y en ese momento decían, bueno, sé que voy a sanar porque a esto me dedico, pero si me preguntaras, yo siento que nunca voy a dejar de extrañar a esta persona o nunca va a dejar de dolerme esta persona. Pero cuando ya pasó el tiempo, sí te acuerdas que sanas. O sea, sí, sí sané y lo minimizamos. Por eso es tan importante y por eso quiero hacer todo un episodio del día más doloroso, de ese punto de referencia. Y me acuerdo haber pensado, ahorita me toca a mí echarme esta batalla del duelo en todo su esplendor, con todos los diferentes duelos que yo estaba atravesando. Eso es lo que me toca a mí. Y esto es lo que voy a hacer yo, por mi yo del mañana. Hoy por hoy, a esta versión, con las herramientas que tengo hoy, es a la que le toca atravesar esto. Y voy a sanar. Así como te digo a ti, cuando pienses en ese día tan oscuro, que sientas que no vas a sanar, que no vas a poder mejorar, que es de que va de mal en peor, te prometo que vas a sanar, te lo prometo. O sea, va a pasar porque esto también pasará y ojalá que no se te olvide ese día. Ojalá que lo puedas recordar como punto de referencia para que la próxima vez que tengas un momento difícil te acuerdas que todo pasa, que lo bueno pasa y lo malo también. Ojalá te puedas acordar de ese día y puedas contemplar cada detalle que a mí me hubiera encantado escribirlo. Me acuerdo muy vagamente, pero ojalá lo escribas y escribas todos los detalles de lo mucho que te duele, de lo que piensas. Y no para regresar, como me decían igual en el grupo de apoyo, que me decían, bueno, yo ahora que leo las cosas que escribí, digo, qué ridícula. No, no desde ahí, no desde el juzgar la versión de ti que está haciendo todo lo que puede para atravesar uno de los momentos más difíciles, sino el momento más difícil, un momento súper difícil. No para juzgar esa versión de ti, sino para poder abrazarla y que puedas decir, wow, y lo pasé. Y me la estaba pasando súper mal. Y con las herramientas que tenía en ese momento y con lo que sabía en ese momento, yo pensaba esto y ya no lo pienso. Pero es muy injusto juzgar a la versión de ayer mía con lo que sé hoy. Es muy injusto porque es intentar juzgar lo que sé hoy con lo que voy a saber mañana. No hay manera de saberlo. Así que cuando yo te invito a que ese día más oscuro, esa versión tuya más herida, lo anotes, porque cuando tienes un bajón, porque vas a tener bajones en el duelo, porque es parte de, porque hay altas, porque hay bajas, cuando tengas un bajón, puedas mirar hacia atrás y darte cuenta todo lo que has avanzado. Porque una de las trampas del duelo en la cabeza es que creemos que cuando estamos en un bajón, es que no ha avanzado nada, es que yo estoy atorada, la otra persona ya está como sin nada y yo estoy aquí, no puede ser, hay algo mal conmigo, soy reemplazable, soy súper desechable, pensamientos tan hirientes. Cuando tú estás en ese bajón y sientas que no has avanzado, acuérdate de tu noche más oscura. Acuérdate de lo que has sanado. Acuérdate de lo que has atravesado. Reconócelo. Date ese crédito y te va a ser más fácil atravesar esos bajones, esos días oscuros, esos días tristes. Eso, sí, parte del duelo. Incómodo, sí. No, sanar no es lineal, lo sabemos, lo repetimos constantemente. Lo repito constantemente aquí en los talleres, demás. No es lineal, no es como que siempre hacia arriba. Va a haber bajones que nos va a hacer sentir la cabeza que no hemos avanzado en nada. Sí has avanzado, ese día más oscuro que tienes de tu duelo, ese día más doloroso que tienes de tu proceso, internalízalo, obsérvalo, abrázalo, porque te va a servir como punto de referencia. Porque cuando la Tierra llega en ese punto en el que a cierta ciudad, a cierta parte del mundo le toca vivir el día más oscuro del invierno, es en ese momento empieza a girar para el otro lado y cada vez
es el día más oscuro. Cada vez el día dura más, la noche dura menos, hasta que llega el verano, hasta que llega el día más largo del año, que si no me equivoco es el 21 de junio. Ese es el día que la noche dura menos y el día dura más. Y está bien, y volvemos a ir hacia el otro lado, pero eso obviamente no nos vamos a basar en eso. Quiero usar este ejemplo de que cuando estás en ese punto súper, súper doloroso, que tenemos tanto miedo de, Eva, es que yo el día que vea a mi expareja con alguien más, el día que yo me entere que está con alguien más, me voy a morir. El día que llegue esa fecha de nuestro aniversario, que llegue esa Navidad, que llegue el aniversario del día que cortamos, que llegue el día de su boda, que llegue ese día marcado en el calendario que sé que me va a doler, me voy a morir. Y te voy a decir algo, no te vas a morir. Va a ser muy incómodo. Tal vez sea incómodo, porque a veces, y les he platicado de este paciente que me dejó esta enorme, enorme experiencia y aprendizaje, un paciente con el que yo trabajé en la pandemia y él se estaba divorciando, estaban cerrados los juzgados, se habían divorciado porque él no quería tener hijos y su ex esposa sí quería tener hijos. Entonces decidieron terminar la relación, pero no fue por falta de amor, no fue por falta, fue porque no querían lo mismo. Y es súper válido, pero no lo hace menos doloroso, aunque pareciera lógico. Bueno, no queremos lo mismo, tú sigues con tu vida, yo sigo con la mía. Claro que no, fue súper doloroso. Y yo me acuerdo que y hubo mucha duda, y yo me acuerdo que él me decía, Eva, yo me voy a morir el día que yo firme el divorcio y ella llegue panzona, porque va a llegar embarazada. Yo le decía, no hay manera de saber si va a llegar embarazada y aparte no sabes qué te va a encontrar ese día. Y bueno, pasó el tiempo, se abrieron los juzgados, pasó mucho tiempo y en efecto llegó el día ese, de firmar ese divorcio. Yo lo veía los martes y firmaba el viernes. Me acuerdo perfecto que ese martes antes de la firma del divorcio me decía, me urge firmar el divorcio, me urge ya terminar esto, me urge poder tener ya mi libertad y una cosa de los seguros y no me acuerdo qué, ya me urge firmar este divorcio. Lo más interesante fue que ella sí llegó embarazada a firmar el divorcio. Pero lo más importante es que la persona que tuvo todas esas noches de ansiedad, que sintió que se iba a morir el día que firmara el divorcio, esa persona ya no estaba. El paciente que llegó, bueno, esta persona que llegó, que era mi paciente, a firmar el divorcio, tenía herramientas, era otra persona, tenía otras experiencias, había pasado el tiempo, había él también hecho su parte. No significaba que ya había superado por completo a la persona y ya no le importaba, no, pero él basaba ese día de la firma del divorcio con las herramientas que tenía en el momento en el que más vulnerable estaba, en el que más dolido estaba. Entonces le daban unos ataques de ansiedad que no podía dormir y pasaba noches sin dormir pensando el día que iba a firmar el divorcio. Y llegó el divorcio y lo firmó sin problema. Y hasta pudieron despedirse de una forma muy bonita. ¿Que no fue doloroso? Sí fue doloroso, pero no fue ni la mitad ni una décima parte de lo que le contó la ansiedad cuando estaba atravesando ese duelo tan insoportable. Entonces, esto es algo que es para mí muy importante compartir. Para empezar, ese día que le tenemos tanto miedo a que llegue, ese momento tan incómodo que decimos me voy a morir, uno, no sabes qué versión tuya va a llegar a eso. Nos llenamos de ansiedad pensando el día que yo le vea con alguien más, me voy a morir, el día que yo sepa que está con alguien más, y eso yo lo llegué a pensar. Dije, el día que mi expareja tenga una nueva pareja, yo no sé cómo lo voy a tomar. Yo no sé cómo lo voy a tomar. O sea, me va a doler un montón, prefiero no saber. Y bueno, vivo en una ciudad muy chiquita, él es de aquí, aunque no vive aquí, y eventualmente me enteré. Y obviamente no fue agradable y sí me dolió, pero no me destruyó. No me destruyó, que eso es por un lado. Por un lado, no sabes cómo te va a pegar. Y por el otro lado, digamos que, Eva, sí, bueno, para ti pasó mucho tiempo, no sé qué, ya lo habías trabajado, pero ¿qué pasa cuando es inmediato? En ese momento sí te vas a morir. Te voy a decir algo. Ese día tan temido, el día que tengo una nueva pareja, el día que llegue el aniversario, no sé, ese día que tú tienes tanto miedo de que llegue, cuando llega, es como, es como un super golpe y pasa, y pasa. Y por más doloroso que sea un día, solo tiene 24 horas.
ese día de su boda, ese día de la pareja, lo que sea que cada quien le tiene miedo a algo diferente. Viene y ya no lo vuelves a sentir de la misma manera. Aún así, te enteres que tiene alguien más, o una nueva pareja, lo que sea, que se divorció y se va a volver a casar, no te va a doler como ese día tan horrible que sentías, como esa primera vez cuando te enteras, sientes ese golpe y dices como que no, no lo voy a poder aguantar. Si lo aguantas, es horrible, es espantoso, pero sí lo puedes aguantar y solamente dura un día. Solamente lo pasas una vez. Solamente pasas una vez el enterarte que tu expareja ya está con alguien más. Solamente pasas ese día tan incómodo, ese primer aniversario, lo que sea, lo que sea, lo que sea, lo que sea, que solamente pasa una vez. Así que yo te quiero invitar a que si estás atravesando uno de estos momentos en los que dices, no, yo me voy a morir el día que llegue ese día, yo me voy a morir el día que le vea con alguien más, que sepa que está con alguien más, que el día de su boda, lo que sea, yo te prometo que solamente va a durar un día. Y sí, bueno, el día siguiente puede ser que te sientas un poco golpeado o golpeada por la noticia, lo que sea, pero poco a poco puedes recuperar nuevamente tu paz. Va a pasar. Aunque en el momento ya es nueva, eso no pasa. Yo te prometo que pasa. Termina pasando. Es poder, definitivamente hay cosas que nos atoran, sí, que es algo que les digo, el tiempo no lo hace todo, el tiempo no cura todo, pero también hay cosas que podemos hacer para entorpecer el tiempo y entonces pasa el tiempo y nos quedamos atoradas, nos quedamos atorados en estas relaciones donde me está costando trabajo avanzar, pero eventualmente termina pasando pero sobre todo es importante hacer tu parte, no clavarnos en el sufrimiento ni en la victimización, ni tampoco seguir en contacto con mi ex. Yo no creo en el contacto con una expareja para poder avanzar. Yo sí creo que debe de haber un contacto cero por lo pronto, por lo menos un periodo, independientemente si decides regresar, independientemente si decides terminar y a lo mejor transicionar una amistad. Es importante dejar que pase el tiempo y tener contacto cero para poder desintoxicarte y que tu cabeza pueda entender, bueno, ya no es mi pareja, ok, podemos ver si podemos transicionar a algo más. Y además, si yo quisiera regresar con una expareja, dejar que el tiempo pase para no repetir los mismos errores, porque si no, aquí nos vemos nuevamente y esto es algo que le digo a las personas que vienen conmigo a terapia, a retiros, a todo, es algo que nos vamos a volver a ver por el mismo tema, pero diferente. La misma gata revolcada, decimos en México, que es el mismo problema, pero una temática diferente. Si no lo trabajamos, terminamos repitiendo patrones. Así que por eso es importante esto. Y en cuanto a el día más oscuro del duelo, si tú estás pasando por ahí, acabas de pasar o pasó hace un tiempo y lo puedes recordar, escríbelo todo, porque te va a servir como punto de referencia cuando vayas sanando y también cuando hayas sanado, te va a servir como punto de referencia que por más rota o roto que te sentiste, terminó pasando y terminaste sanando. Y igual hasta terminaste encontrando algo que iba más contigo y pasa. Y eso es algo que te quiero decir que me hubiera gustado decirme a mí, que en el momento lo sabía, pero me costaba trabajo creerlo. Y ahora, 4 años después, puedo decir sí. Y no significa que me tardé 4 años, pero viéndolo en retrospectiva, sí. Si sanas, si pasa, si vuelves a amar, si así lo deseas, y te acuerdas que te dolió, y te acuerdas que le amaste pero no te acuerdas, no puedes volver a sentir ese dolor como lo sentiste cuando más rota estabas, cuando más roto estabas, y no vuelves a sentir ese amor. ¿Te acuerdas que le amaste? Y probablemente queda un cariño, de mi parte queda cariño, pero ya no queda ese sentimiento tan mm, desbordado de amor que alguna vez sentiste por la persona. Así que este es el concepto que quería compartir con ustedes del tema de la noche más oscura, tomando como punto de referencia cuando empieza el invierno. Cada estación tiene su magia y el invierno a pesar de que a muchas personas puede ser que no le gusta, como me decía una paciente que me decía, no, es que no me gusta el invierno, no me gusta mi invierno emocional. El invierno sirve para ir hacia adentro, para reflexionar, para apapacharte, para darte ese calorcito a ti. Si tú estás entrando en el invierno de
el corazón, aunque no tenga que ver a lo mejor con el que está pasando en tu hemisferio del planeta, pero si tú estás pasando por el invierno, date chance. En el invierno hay mucho crecimiento también y es momento de ir hacia adentro, es momento de conectar contigo, reconocer tus necesidades, reconocerte a ti, pausar, 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 pausar y permitirte hacer la introspección y la reflexión, que es uno de los regalos tan maravillosos que nos da el duelo, pero no nos damos cuenta del potencial hasta que pasa. Así que si tú estás ahí, anótalo todo y trátate con mucho amor, con mucho papacho. Si escribes algo que te parece ridículo, estás haciendo lo mejor que puedes con lo que tienes, te lo aseguro. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final de este episodio. Gracias de todo corazón por sus mensajes, por el interés en formar parte de la comunidad, del grupo de apoyo de amor propio, para poder acompañarnos y apoyarnos en este proceso de sanar. Y bueno, en abril, a principios de abril de este año 2024, voy a tener el retiro de Amar Adentro. Ya les iré dando más información. Les dejo toda la información de todos modos en la descripción de este episodio. Recuerda que si te interesan estos temas, me puedes encontrar en Instagram como eva-latapí, en TikTok como eva-latapí. El podcast tiene su propio Instagram, que es Supéralo, por favor, todo pegado. Y si todo sale bien, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana en un episodio más de Supéralo, por favor.